Hola, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Belkis Menoni. Para mí es un placer volver a estar con ustedes en estos módulos de electrocardiografía de REP de FELSOSEM. El día de hoy tocaremos el punto del electrocardiograma en la práctica clínica, cómo enfrentarnos a un trazado con arritmias, como parte de los módulos de educación médica continua, que es fundamental para mantenernos actualizados. Al final de la presentación dejaré mi correo electrónico en caso de cualquier comentario o pregunta. El electrocardiograma es una prueba de diagnóstico común disponible para el médico de cabecera y todo médico en la evaluación de pacientes con problemas cardíacos, y en algunas veces se utiliza en pacientes asintomáticos con o sin cardiopatías, con o sin comorbilidades. En algunas ocasiones especiales como hospitalización, llamado internación en algunos países, o la realización de pruebas preoperatorias, bien sea el internista o el cardiólogo, pide un electrocardiograma para despistaje de patologías cardíacas. En algunos centros son indispensables para internación de algún paciente, ya que el momento de hospitalización o de valoración preoperatoria pueden ser los únicos momentos en que un paciente se realice un electrocardiograma. Así pues, son analizados para el despistaje de algunas patologías cardíacas. También en la práctica clínica diaria es importante saber en todas las instituciones y cada médico si presenta las habilidades para poder interpretar y analizar correctamente un electrocardiograma. Es por eso que cada uno debe conocer la sensibilidad y especificidad de sus habilidades en el análisis del electrocardiograma. De hecho, algunos cardiólogos han solicitado a través de papers y artículos en que se instaure en algunos pensum académicos, tanto de pregrado como de posgrado, de especialidades clínicas, pasantías o materias especialmente dedicadas a la enseñanza del electrocardiograma, ya que se ha detectado que en algunos países es insuficiente la enseñanza del análisis e interpretación del electrocardiograma y por ende diagnósticos erróneos, sobre todo a nivel de medicina general. Y esto es una debilidad que en los últimos años se ha intentado cambiar para que el médico de cabecera y el médico general puedan tener una correcta análisis e interpretación del electrocardiograma y sus resultados. En cuanto a digamos, la evaluación clínico-cardiológica del paciente, no solamente tenemos el electrocardiograma, vemos que en primera instancia la práctica clínica con el anamnesis y el examen físico es fundamental para poder establecer un diagnóstico cardiológico y clínico del paciente. No es lo mismo un paciente que consulta con un dolor torácico y presenta un electrocardiograma normal a que un paciente que esté totalmente asintomático y presente alteraciones electrocardiográficas. Por supuesto, dentro de esta triada está el electrocardiograma y en los últimos 20 años el ecocardiograma ha sido un estudio complementario fundamental en la atención del paciente con patologías cardíacas para poder avanzar en el diagnóstico de esa patología. La interpretación del electrocardiograma deriva a un diagnóstico y un tratamiento específico para cada paciente. Es decir, no solamente nos podemos quedar con saber cuál es la interpretación o qué dice el electrocardiograma, sino que esa interpretación que nosotros hacemos debe conllevar a un adecuado diagnóstico y por ende a un adecuado tratamiento, y que debe ser específico para cada paciente. El alcance de nuestra terapéutica va a depender del nivel de atención de salud en donde se realiza el diagnóstico y, por supuesto, de la clínica del paciente. Es importante destacar que el uso y los objetivos del electrocardiograma son múltiples. Lo primero es que nos dan información o pistas sobre las variaciones de la normalidad, y podemos encontrar hallazgos distintos tanto en género masculino o femenino, patrones distintos, por el patrón respiratorio, por ejemplo. Podemos encontrar
alteraciones o variaciones, mejor dicho, con pacientes obesos, distinto a un paciente que tenga un tórax con un diámetro posterior anterior mucho más limitado, o sea, un paciente delgado. También podemos encontrar que el electrocardiograma tiene valor en el diagnóstico de las arritmias, que es el tema que nos compete el día de hoy. Tiene un valor en el contexto clínico del síndrome coronario agudo, por supuesto, para el diagnóstico de tanto la angina inestable como de infarto agudo de miocardio. Tiene utilidad en el diagnóstico de la sobrecarga ventricular izquierda, utilidad en el diagnóstico de la sobrecarga ventricular derecha, en la miocarditis chagásica crónica y en el diagnóstico de cardiopatías congénitas. No solo además esto, sino que también tiene valor en la detección de trastornos electrolíticos y efectos de drogas, por ejemplo los digitálicos, y valor en el electrocardiograma para el diagnóstico de las canaliculopatías, como vemos por ejemplo en el síndrome de Brugada. Otras entidades donde el electrocardiograma es de utilidad serían estenosis mitral reumática, en el tromboembolismo pulmonar, por supuesto en el contexto de un dolor torácico asociado a disnea y de saturación del paciente, además del diagnóstico de pericarditis aguda, donde vemos complejos hipovoltados, y un control de marcapaso, también lo puede hacer el electrocardiógrafo, donde se ven las espigas de marcapaso funcionantes. Pero el día de hoy vamos a dar un especial énfasis en el valor del electrocardiograma en el diagnóstico de las arritmias. Bien, como comentábamos en láminas previas, el electrocardiograma va a ser interpretado por los médicos y su tratamiento va a depender no solamente del conocimiento de ese médico, sino además del nivel de atención donde se encuentra. Recordemos que el primer nivel de atención son los centros médicos rurales, consultorios urbanos y centros de salud familiar. Y que en este primer nivel de atención, por lo general, están médicos generales o doctores en medicina que van a atender a los pacientes que acuden en primera instancia a estos centros de primer nivel de atención. En el segundo nivel de atención vemos los hospitales y establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general y psiquiatría. Y acá vamos a interpretar el electrocardiograma tanto los médicos generales como los médicos internistas. Y en este nivel, por lo general, la derivación al médico cardiólogo es a la consulta de cardiología. Luego, el nivel 3 de atención se reserva la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Y también tenemos los hospitales en donde se atienden emergencias y se hospitalizan pacientes que se pueden complicar. Y allí la derivación al cardiólogo puede ser igualmente de emergencia. Como saben, estos niveles se interconectan y si es necesario acudir a un nivel superior para que la atención sea mayor especializada, pues se va a derivar el paciente a un experto dependiendo de la patología que tenga. De todas maneras, la recomendación es siempre contextualizar al paciente y derivarlo a un experto. Si el paciente presenta alguna alteración electrocardiográfica, por ejemplo, sugestivas de hipercalemia con T picudas, entonces esta alteración se debe corroborar con pruebas complementarias, se solicita potasio sérico o se solicita el ionograma para ver si el paciente realmente tiene una hipercalemia o hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías de repolarización ventricular. Y allí vamos a ver, corroborar con estudios complementarios si realmente el potasio está elevado. Entonces se debe derivar este paciente. Este paciente tiene hipercalemia por uso, por ejemplo, de diuréticos ahorradores de potasio, o el paciente tiene hipercalemia porque hizo una falla renal aguda. Entonces, este paciente debe ser valorado tanto por el internista como nefrólogo si, por ejemplo, la causa es renal. Sin embargo, si vemos una alteración electrocardiográfica como una arritmia, por ejemplo, una fibrilación auricular, que el paciente desconocía tener previamente, entonces el paciente debe ser contextualizado y ver si esta fibrilación auricular es aguda por uso de algún fármaco o secundaria a una miocardiopatía dilatada
o fue un hipertenso crónico, entonces este paciente debe ser valorado tanto por internista como cardiólogo para poder instaurar el tratamiento preciso. Caso contrario sucede cuando, por ejemplo, el paciente está en una emergencia y llega a cualquier nivel de atención y el paciente está hemodinámicamente inestable, hay que atenderlo inmediatamente para poder estabilizarlo y posteriormente se tomarán otras conductas terapéuticas, inclusive la referencia al cardiólogo, pero en primera instancia habría que manejarlo. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra presentación. Con respecto al punto que mencionábamos sobre la capacidad interpretativa de cada médico en cada institución, vemos acá un trabajo que se hizo en Dinamarca con un total de 902 electrocardiogramas, en donde compararon el análisis de médicos de cabecera, bien sean médicos generales o internistas, con el análisis del registrador interpretativo del electrocardiograma. Estos dos los compararon con el análisis de dos cardiólogos que mostraron a su vez un acuerdo interobservador del 97%. Del total de 902 electrocardiogramas, los cardiólogos determinaron que 96 eran anormales, mientras que los médicos de cabecera diagnosticaron más, diagnosticaron 182 y el electrocardiógrafo diagnosticó 278 como anormales, lo que le dio en comparación una sensibilidad a los médicos generales del 69.8% y una especificidad del 85.7%. Mientras que el electrocardiógrafo tuvo 84.4% y una especificidad del 75.6%. Comparando la variable, por ejemplo, signos de isquemia o infarto previo, los cardiólogos determinaron 31 pacientes del total de 902 electrocardiogramas, mientras que los médicos generales hallaron 58 casos, lo que le dio una sensibilidad del 22.6%, ya que algunos no coincidían con los que analizaron los cardiólogos, y la especificidad del 94.1%. Mientras que el electrocardiógrafo como tal tuvo una sensibilidad del 64.5% y una especificidad del 84.5%. En otras variables, como por ejemplo algún bloqueo de rama, los médicos de cabecera tuvieron una sensibilidad del 87% y una especificidad del 99%, mientras que el registrador del electro tuvo 93.8% de sensibilidad y 99.3% de especificidad. Como conclusiones de este trabajo, ellos digamos, no interpretaron como que el médico general había tenido una correcta o incorrecta interpretación del electrocardiógrafo, sino que ellos en algunos casos tenían más datos clínicos del paciente, tenían antecedentes, tenían clínica y sintomatología del paciente, por lo que ellos sugieren que sobrediagnosticar, por ejemplo, en el caso de hallazgos anormales, fueron 182 casos que los médicos consideraron como anormales en comparación a solamente 96 que diagnosticaron los cardiólogos. También interpretaron en este estudio que el hecho de que tuvieran una especificidad alta del 85%, 94% y 99% para cada uno de los grupos analizados, quiere decir que los médicos tienen la capacidad de descartar realmente cuando el electrocardiograma está, o sea, descartar patologías cardíacas cuando el electrocardiograma no muestra patología cardíaca. Esto es importante que se analice en cada institución de salud cuál es la capacidad interpretativa de los médicos que laboran en ella. Un punto muy importante para poder nosotros interpretar el electro y para poder determinar un tratamiento a seguir es la sintomatología que presenta el paciente, ya que pueden estar algunos totalmente asintomáticos y presentar alguna arritmia, mientras que otros sí van a tener sintomatología. Y la American Heart Association hace, digamos, una aclaración sobre los signos de alarma, que son disnea o falta de aire, hipotensión o hipertensión sintomática, alteración del estado mental, convulsiones y disminución del volumen urinario. Estos son los signos de alarma ante un paciente que presenta una arritmia aguda.
También pueden haber pacientes con dolor torácico, sensación de palpitaciones, dolor de cabeza, sensación de muerte inminente y sintomatología asociada como mareos, náuseas, vómitos, lipotimia o pérdidas de conocimiento. Para poder adentrarnos ya en el tema del valor del electrocardiograma en el diagnóstico de las arritmias, vamos a ver algunos casos que el ritmo normal es el ritmo sinusal. Vamos a poder repasar algunas arritmias de los módulos 2 y 3 y acá definiremos, dependiendo de cómo esté la sintomatología del paciente, cuál es el tratamiento a seguir. O sea, cómo actuar en caso de un trazado anormal. Entonces, para ver trazados anormales debemos primero recordar cuál es la normalidad, que es el ritmo sinusal, que es un ritmo regular entre 60 a 100 latidos por minuto. Cada complejo QRS debe ser precedida de una onda P, que la onda P debe ser positiva en D2 y negativa en ABR, y que el intervalo PR debe estar entre 0,12 a 0,20 segundos. Las arritmias, como sabemos, son alteración de la producción o conducción normal del estímulo cardíaco. Tenemos una clasificación según su frecuencia en taquiarritmias o taquicardia con una frecuencia cardíaca mayor de 100. Según su QRS pueden ser estrechas cuando el QRS mide menos de 0,12 segundos o anchas cuando el QRS se encuentra mayor a 0,12 segundos. Por otro lado están las bradiarritmias o bradicardias con una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. También las arritmias pueden clasificarse según su origen en supraventriculares y ventriculares. Las supraventriculares se originan en las aurículas o el nodo sinusal y las ventriculares en los ventrículos, como su nombre lo indica. Según las frecuencias, ya como vimos, taquicardia o rápida y bradiarritmia o lentas, según la frecuencia, si es mayor a 100 o menor a 60. Y el modo de presentación es muy importante porque debemos estar en conocimiento si esa arritmia existía previamente, o sea, si era una arritmia crónica o si es una arritmia aguda y se está presentando de manera paroxística, ¿ok? Porque se presenta súbitamente. Vamos a ver primeramente las taquicardias. Cuando vemos un paciente con taquicardia, el paciente puede sentir una sensación de palpitaciones en el pecho. Puede quejarse de que siente que el corazón late más rápido o que tiene unas palpitaciones adicionales, unos latidos adicionales, y el paciente se puede sentir angustiado si lleva la mano hacia su tórax. O el paciente puede estar totalmente asintomático y cuando nosotros le mostramos el trazado del electro y le decimos que tiene una arritmia, se encuentra sorprendido porque está totalmente normal. También podemos encontrar una arritmia en un paciente, por ejemplo la fibrilación auricular, que es una de las arritmias más frecuentes, y el paciente decirnos que sí, que ha vivido toda su vida con esa fibrilación y que ya tiene tratamiento para ello. Cuando nosotros clasificamos las taquicardias, según el QRS, como vimos, puede ser estrecho o ancha, es muy importante definirlas. Vemos que las taquicardias de complejos estrechos son las supraventriculares. Tenemos la taquicardia sinusal, la fibrilación auricular, el aleteo o flúter auricular, la taquicardia paroxística supraventricular, la taquicardia de reentrada nodular o nodal, la taquicardia de reentrada AB, las extrasístolas auriculares y la extrasístola de la unión auriculoventricular. Una vez que nos llega el paciente con taquicardia, lo primero que debemos hacer es el abordaje inicial que nos dice la American Heart Association, que es el ABCDE. Debemos determinar primero si el paciente tiene una vía aérea permeable, si está ventilando espontáneamente y adecuadamente, si no debemos inmovilizar el cuello y extender el cuello para poder permitir el paso de aire y si es requerido intubar al paciente, manejar la vía aérea. B de breathing, si está respirando adecuadamente. C de circulation, para determinar si el paciente tiene buen pulso, si hay buena circulación, si hay presencia de hemorragias.
D de disability, que vamos a ver si el paciente está desorientado neurológicamente, cómo está neurológicamente, y E de exposition, para ver si el paciente tiene algún tipo de exposición que pueda empeorar su cuadro, o si está bien abrigado, si tiene ropa, hay un cuadro que pudiera estar generando hipotermia, en caso de, por ejemplo, un paciente que haya sido sumergido en lago, en mar, por ejemplo. Entonces, lo primero que hay que hacer es el ABCDE de atención. Luego, oxígeno y vía endovenosa. Posteriormente, la monitorización electrocardiográfica, monitorizando también la presión arterial, la oximetría de pulso y hacer el electrocardiograma de 12 derivaciones. Y se deben tratar las causas reversibles. Debemos saber si hay signos de alarma, que son el shock, el síncope, si hay isquemia miocárdica o insuficiencia cardíaca. Los signos de alarma en cualquier arritmia vemos si el paciente está hemodinámicamente inestable, si hay pérdida de conciencia, si hay dolor torácico que nos indique isquemia miocárdica y si hay dificultad para respirar e insuficiencia cardíaca. Vimos los otros signos de alerta, que son la disminución del volumen miccional, las convulsiones, también son signos de alarma que debemos tener presente en un paciente con arritmia. Si no tiene ninguno de estos, de la presencia de los signos de alarma, entonces se determina si esta arritmia o esta taquicardia es de QRS ancho, o sea que si tiene más de 0.12 segundos. Si la tiene, vemos si el ritmo es regular o irregular. Si el ritmo es regular, entonces se puede tratar de una taquicardia ventricular o ritmo dudoso y se utiliza amiodarona endovenosa. Si se ha confirmado previamente que la taquicardia es supraventricular y tiene bloqueo de rama, se utilizan adenosina, que con las mismas dosis que vamos a ver para QRS estrecho. Si es un ritmo irregular con un QRS ancho, hay que llamar a un experto, ya que se puede tratar de una fibrilación auricular con bloqueo de rama y se trata como una fibrilación auricular con QRS estrecho, que pudiéramos usar beta bloqueantes o digitálicos, pero debemos llamar a un experto porque en este paciente entonces habría que determinar si la arritmia no produjo un coágulo intracavitario en las cavidades cardíacas que pueda ser expulsado y dar un émbolo a distancia cuando nosotros apliquemos el tratamiento. Por otro lado, puede ser también una fibrilación auricular con preexcitación, donde se cardiovierte o se usa amiodarona, y esto lo tiene que hacer exclusivamente el cardiólogo posterior a la realización de un ecocardiograma. Porque, ¿qué sucede? Si el corazón está en fibrilación auricular en ese momento y existe un trombo intracavitario, entonces al cardiovertir, al pasar del ritmo anormal a un ritmo sinusal o a un ritmo normal, entonces ese trombo puede eyectarse cuando pase a ritmo sinusal y crear un émbolo. Entonces podemos tener un paciente que posteriormente haga un accidente cerebrovascular. Entonces por eso es súper importante, y esto ténganlo siempre en cuenta, que una fibrilación auricular debemos determinar si es de inicio, o sea, si es aguda o de inicio indeterminado, primeramente que lo vea el cardiólogo para que le hagan el ecocardiograma y determinar si hay un trombo intracavitario o no, porque hay riesgo de que al cardiovertirlo, bien sea eléctricamente o con uso de fármacos, entonces se cree un émbolo y pueda empeorar el cuadro clínico. También si esta taquicardia es de QRS ancho y es irregular, puede ser una taquicardia ventricular polimorfa, por ejemplo una torsión de punta, y se utiliza sulfato de magnesio 2 gramos en 10 minutos. Por su parte, si el QRS es estrecho, o sea que si tiene 0.12 segundos, esta puede ser regular o irregular. Si es una taquicardia con QRS estrecho regular, lo primero que vamos a hacer son maniobras vagales. Le pedimos al paciente que tosa, que puje, y se hace previa auscultación de ambas carótidas, se hace masaje
carotidio en el seno carotidio. Con el pulpejo del segundo y tercer dedo se masajea en forma circular a nivel de cuarta vértebra cervical. Ubicamos nuestro pulgar en la carótida y masajeamos el seno carotidio previa auscultación y descartar de que hay un soplo carotidio que nos indique que hay estenosis carotidia. Entonces le colocamos nuestros pulpejos de los dedos y hacemos un masaje carotidio de menos de 10 segundos de duración. ¿Por qué debemos determinar que no haya soplo carotidio? Porque, por ejemplo, un paciente de 70 años que haya tenido ACV previo llega con una taquicardia supraventricular con QRS estrecho, una taquicardia regular. Si no la auscultamos, le hacemos masaje carotidio, por ejemplo, en la carótida derecha y en la izquierda tiene una estenosis del 70%, en ese momento no va a llegar correcto flujo sanguíneo cerebral y podemos empeorar el cuadro. Entonces es muy importante descartar de que haya un soplo carotidio antes de estimular el seno carotidio para aplicar las maniobras vagales. Bueno, ya pasando al otro punto del tratamiento farmacológico, cuando este QRS estrecho es regular, esta taquicardia es el QRS estrecho y es regular, también podemos aplicar, siempre monitorizando al paciente, adenosina intravenosa en un bolo de 6 miligramos y si no responde podemos repetir con 12 miligramos y podemos llegar hasta una tercera dosis de 12 miligramos. Si revierte al ritmo sinusal, podemos estar en presencia de una taquicardia con entrada nodal o si no revierte es un posible flúter y habría que controlar la frecuencia cardíaca y en este momento se pudieran emplear otros fármacos como por ejemplo los beta bloqueantes. En el caso de la QRS estrecho irregular, nos estamos encontrando ante una posible fibrilación auricular y habría que igualmente llamar al cardiólogo para hacer un ecocardiograma, pero podemos controlar entonces la frecuencia cardíaca, no buscando cardiovertir, sino controlar la frecuencia cardíaca y podemos entonces usar beta bloqueantes o calcio antagonistas, digoxina o amiodarona en caso de que queramos cardiovertir farmacológicamente si hay insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Siempre tener a la mano el ecocardiograma previo al uso de amiodarona, si no es una emergencia, si el paciente puede esperar. Entonces, hacer primero el ecocardiograma, vimos que era fundamental en la triada de diagnóstico clínico cardiológica para no empeorar la sintomatología, para no hacer que un trombo intracaviditario lance un émbolo distal, ¿ok? Y también habría que anticoagular a este paciente si, si presenciamos que la fibrilación auricular y el tratamiento exceden las 48 horas. Entonces tenemos las taquicardias de complejo estrecho. Vemos acá otro flujograma de tratamiento. Vemos que, como hablamos de administrar oxígeno y colocar una vía venosa periférica, en primera instancia hacemos las maniobras vagales, las maniobras de Valsalva, toser, pujar o soplar un émbolo de una inyectadora, por ejemplo, y hacemos masaje del seno carotidio previa auscultación de las carótidas. Si no hay soplo carotidio, se procede con masaje del seno carotidio. Si presentas signos adversos, como por ejemplo una presión arterial sistólica de 90, dolor precordial, insuficiencia cardíaca o una frecuencia mayor de 200, entonces procedemos a considerar si el paciente está en una emergencia, tiene estos signos de alarma, entonces procedemos con sedación que se puede hacer con midazolam, es lo recomendable, y luego dar un choque eléctrico de 100, 200 o 360 joules. La recomendación de la American Heart Association en los últimos años ha sido aplicar un estándar de 200 joules y posteriormente, si el paciente está inestable, colocar amiodarona de 300 miligramos endovenosos en 5 minutos, seguido por la perfusión endovenosa de amiodarona de 600 miligramos, administrar en 1 hora. Bien, si no mejora, habría que considerar nuevamente dar un choque sincronizado con 200 joules, pero siempre en presencia
del cardiólogo, justamente vamos a cardiovertir al paciente, al menos que sea una emergencia y esté, digamos, en riesgo la vida del paciente. El paciente está hemodinámicamente inestable, tiene dolor precordial, insuficiencia cardíaca, entonces procedemos a cardiovertir. Si no presenta signos adversos, entonces usamos adenosina, ¿okay? Una dosis endovenosa administrada de 1 a 2 minutos. Primero comenzamos con 3 miligramos, luego 6, luego 12 y luego 12. Algunas guías dicen, como vimos previamente, 6, 12 y 12. Si falla, entonces podemos utilizar otros antiarrítmicos como verapamil, la miodarona, digoxina, el esmolol y la sobreestimulación eléctrica, porque vamos a tratar de cardiovertir esa arritmia, pero siempre tiene que ser acompañado del cardiólogo cuando sospechemos que la arritmia tiene más de 48 horas y que pudiera haber un trombo intracavitario. Con respecto a la fibrilación auricular, vemos que la frecuencia de ella es entre 100 a 180 latidos por minuto, tiene un patrón de RR irregular, o sea, latidos irregulares. Las ondas P están ausentes, el PR no se puede medir porque no existe onda P, y se mantiene el QRS estrecho menor a 0.2. Cuando la fibrilación auricular es reciente, tenemos que contemplar si esta fibrilación tiene una repercusión hemodinámica, si es mínima, si es moderada o si es grave. Cuando es mínima, debemos ver la duración. Si el paciente lo desconoce y la duración de la taquicardia es menor a 48 horas, en algunos textos dicen hasta 72 horas, entonces habría que acudir a la cardioversión farmacológica, que se puede hacer con amiodarona, como les comenté, y la cardioversión eléctrica si falla la cardioversión farmacológica. Si la arritmia tiene más de 48 72 horas, entonces primero hay que anticoagular por 4 semanas, hacer el ecocardiograma descartando trombos intracavitarios y posteriormente contemplar la posibilidad de cardioversión, bien sea eléctrica o farmacológica, realizada por cardiólogo. Esto sí es la repercusión hemodinámica es mínima, o sea, si el paciente no está inestable y puede esperar estas 4 semanas de anticoagulación. Mientras que si la repercusión hemodinámica es moderada, la fibrilación auricular máxima es responsable del deterioro. Si es responsable del deterioro y tiene menos de 48 horas, entonces se procede a hacer la cardioversión eléctrica. Y si tiene más de 48 horas, hay que esperar, hay que anticoagular primero al paciente y luego se va a decidir la cardioversión. Si no es la responsable, igual entonces se va a anticoagular al paciente y se espera posteriormente a las 4 semanas para decidir o no la cardioversión. Si tiene una repercusión hemodinámicamente grave, se cardiovierte eléctricamente al paciente, como hablamos en la lámina anterior. Vemos también en el caso de taquicardia sinusal, cuando la frecuencia es mayor de 100 latidos por minuto, un PR normal de menor a 0.20 segundos, una onda P en todos los complejos y un complejo QRS que puede ser normal o ancho si hay anormalidades subyacentes como una isquemia, por ejemplo. Podemos ver el flutter, que vemos ondas P que son picudas, repetidas, con un patrón de dientes de sierra. La frecuencia puede ser entre 220 a 350 latidos por minuto, un ritmo regular y un QRS. Si la taquicardia es estable en la fibrilación o aleteo auricular, debemos evaluar al paciente. Es lo primero que decimos. Si existen signos o síntomas graves, si existen signos o síntomas secundarios a la taquicardia. Si el paciente es estable, si no tiene ningún tipo de sintomatología, entonces vamos a preguntarnos, ¿realmente está clínicamente inestable? ¿Hay una disfunción cardíaca, o sea, signos de insuficiencia cardíaca? ¿Hay un síndrome de Wolff-Parkinson-White? ¿Tiene una duración menor o mayor a 48 horas? Si esto es así, entonces hacemos el enfoque del tratamiento, una evaluación clínica. Si se debe tratar urgentemente a los pacientes cuando están inestables, cuando hay riesgo de vida del paciente, entonces se da cardioversión eléctrica. O si se puede controlar la frecuencia cardíaca,
con beta bloqueantes, por ejemplo, o si se va a convertir a ritmo, es decir, cardiovertir con cardioversión farmacológica, por ejemplo, amiodarona. Y si vamos o no a indicar anticoagulación. Esas son las preguntas que nos vamos a hacer ante un paciente con fibrilación o aleteo auricular. Bien. En cuanto a las arritmias ventriculares de complejo ancho, tenemos la taquicardia ventricular, el aleteo y fibrilación ventricular, las extrasístoles ventriculares, el síndrome de preexcitación, el flúter ventricular y la taquicardia ventricular con torsión de la punta. En cuanto a la taquicardia ventricular, vemos como este ritmo es regular o ligeramente irregular, con una frecuencia ventricular mayor a 100 latidos por minuto, una onda P que no es visible o hay una disociación auriculoventricular y es un complejo QRS ancho, como vemos acá, y aberrado. También tenemos la taquicardia ventricular monomorfa, con una frecuencia de más de 100 latidos por minuto en el electro, con un patrón ventricular regular, pero con un PR ausente y una P que rara vez se puede observar. Un QRS es ancho y aberrante, mayor a 0,12 segundos. Con respecto a la taquicardia ventricular polimórfica, vemos que la frecuencia ventricular es mayor a 100 latidos por minuto, tiene un patrón por lo general regular o irregular, la mayoría de las veces es irregular, con un PR ausente, una onda P que casi nunca se observa, y un QRS con incoherencias. Tenemos la torsión de la punta con una frecuencia auricular que no se puede determinar, una frecuencia ventricular entre 150 a 250 latidos por minuto, un patrón que solamente tiene ritmo ventricular irregular. Se llama torsión de punta porque justamente tienen esta morfología bien ancha y alta y luego se acortan, una torsión de punta, un patrón con un ritmo ventricular irregular que va y viene, una onda P ausente y un QRS con un patrón uso-nodo clásico. Mientras tanto, la fibrilación ventricular es un complejo QRS que no se puede determinar, una frecuencia que no se puede determinar, no hay ni ondas ni complejos reconocibles, no se producen ondulaciones cerca de la línea de base, y es una frecuencia aproximada de 250 latidos, pero generalmente con este tipo de ritmo no hay. Ya haciendo el repaso de todas las taquicardias, entonces veremos el paciente que se encuentra en el área de emergencia con una taquicardia que debemos tratar inmediatamente. Es por ello que debemos primero determinar si el paciente con taquicardia, que pudiera estar inconsciente en ese momento, tiene pulso o no tiene pulso. En cuanto a la taquicardia con pulso, entonces debemos hacer el siguiente esquema. Lo primero que debemos hacer entonces es evaluar y realizar el ABCDE, el A de airway para ver cómo está vía aérea, si es necesario hiperextender el cuello, manipular vía aérea, invadir vía aérea, intubar al paciente. B de breathing, cómo está la respiración, la oximetría de pulso. La C de circulation, si el paciente tiene buena circulación, presión y si hay presencia o no de hemorragia que estuviera determinando shock hipovolémico y causando la taquicardia. Se debe suministrar oxígeno para mantener la saturación por encima de 95%, lo ideal 99%. Se debe hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, asimismo controlar la presión arterial y la oximetría, identificar las causas reversibles para poder tratarlas. Si los síntomas persisten a pesar de tratar la causa de la taquicardia, entonces debemos determinar si el paciente está estable o inestable. Vimos que los síntomas de inestabilidad incluían el shock hipovolémico, el dolor torácico, que nos hable de isquemia y alteraciones del estado de conciencia, como pérdida del estado de conciencia o convulsiones. Si el paciente está estable, entonces se coloca una vía periférica, se obtiene el electro de 12 derivaciones y se debe determinar si el complejo de la taquicardia, el complejo QRS, si es estrecho o si es ancho, si el complejo es de duración menor a 0,12 segundos, si es estrecho, si es regular o irregular, o por su parte si es ancho, igualmente si es regular o irregular. Si el paciente está inestable, entonces hay que realizar inmediatamente la cardioversión sincronizada, estableciendo un acceso endovenoso
administrar sedantes, generalmente con midazolam, y consultar al experto, consultar a cardiología, ya que la cardioversión sincronizada se debe hacer para conseguir nuevamente un ritmo sinusal, y si se desarrolla un paro sin pulso, se debe consultar el algoritmo para paro cardíaco sin pulso, que veremos a continuación. Cuando se establece que hay una taquicardia, bien sea de complejo estrecho o complejo ancho, este logaritmo, se intenta realizar maniobras vagales. Si la taquicardia es estrecha y regular, si es regular, se administra adenosina 6 miligramos, luego se administra 12 miligramos si no revierte la arritmia, y posteriormente una tercera dosis de 12 miligramos. Si el ritmo se revierte, entonces probablemente se trata de una taquicardia supraventricular por reentrada, y hay que mantener la observación del paciente porque se puede presentar una recurrencia de la arritmia, y la recurrencia se trata igualmente con adenosina, pero pueden existir otros agentes bloqueantes como el diltiazem o los beta bloqueantes. Si el ritmo no se revierte posterior a la administración de los 6 miligramos de adenosina, después los 12 miligramos y después los 12, entonces posiblemente se trata de un flúter o aleteo auricular, o una taquicardia auricular ectópica, o una taquicardia de la unión. Entonces hay que procurar más bien disminuir la frecuencia cardíaca con diltiazem, beta bloqueantes, tratar la causa subyacente y considerar consultar a un experto. Es fundamental que el cardiólogo realice la valoración y haga un ecocardiograma en el caso de las arritmias supraventriculares, para descartar la presencia de trombos intracavitarios que luego puedan embolizar y hacer que el paciente tenga una enfermedad tromboembólica, por ejemplo, un accidente cerebrovascular isquémico. Vamos a la otra parte del esquema, donde teníamos una taquicardia de complejo estrecho irregular, que probablemente pudiera ser una fibrilación auricular o flúter, o taquicardia auricular multifocal, que también debe ser valorada por el cardiólogo. Hay que procurar disminuir la frecuencia cardíaca con diltiazem o beta bloqueantes, con los cuales hay que tener especial cuidado en el caso de que el paciente sea ebótico o que está en insuficiencia cardíaca descompensada. Posteriormente pasamos al siguiente punto del esquema, donde teníamos una taquicardia de complejo ancho regular, o podemos tener un ritmo incierto, donde vamos a colocar entonces amiodarona de 150 miligramos endovenosos en 10 minutos, y se repite si es necesario hasta una dosis máxima de 2.2 gramos en 24 horas. Y si hay una taquicardia supraventricular con aberrancia, entonces se administra adenosina. Si hay una fibrilación auricular con aberrancia, o una fibrilación auricular con preexcitación, con Wolff-Parkinson-White, se considera consultar al cardiólogo y evitar más bien los fármacos que actúan en el nodo auriculoventricular, como la adenosina, la digoxina, el diltiazem y el verapamil. Se considera más bien la amiodarona, y como se va a cardiovertir al paciente, lo que se intenta con la amiodarona es hacer una cardioversión farmacológica. Justamente el cardiólogo va a determinar si hay o no la presencia de trombos intracavitarios, sobre todo en fibrilación auriculares con aberrancia, fibrilaciones auriculares que duren más de 48 a 72 horas de evolución. Y en el caso de una taquicardia ventricular polimórfica recurrente, también hay que ameritar la presencia de cardiología, y en el caso de torsión de punta, administrar magnesio. No va a esperar la valoración del cardiólogo, sino en una emergencia se administra sulfato de magnesio de 1 a 2 gramos durante 5 minutos, y después se deja una infusión que puede durar hasta 60 minutos. También hay que contemplar cuáles son los factores que contribuyen al cuadro. La regla de las H y de las T. Si hay hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, que es acidosis metabólica o láctica, hipocalcemia, hipercalemia, hipoglicemia, hipotermia. Y en cuanto a las T, el uso de toxinas, taponamiento cardíaco, neumotórax, atención, trombosis, bien sea trombosis coronaria, o sea, infarto de miocardio, o tromboembolismo pulmonar, y traumatismos que produzcan estado de hipovolemia, es decir, sangrados masivos como heridas por arma de fuego,
o accidentes viales con fractura de cadera o de grandes huesos que son sangrantes y pueden producir un estado de shock hipovolémico. Bien, acá entonces vamos a pasar al otro cuadro clínico que sería un paciente con taquicardia sin pulso. Recuerden que esta clase es para orientar cuál sería nuestra actitud y nuestro diagnóstico y tratamiento en caso de un trazado anormal. Esta clase no pretende dar un curso de manejo avanzado de un paciente en paro, sino orientarnos en cuál es el deber ser en caso de encontrarnos un trazado anormal. Cuando tenemos un paciente que se encuentra en paro y no tiene pulso, debemos primero establecer el algoritmo de soporte vital básico, solicitando ayuda, estableciendo el ABCDE e iniciando las compresiones de la reanimación cardiopulmonar. Si está disponible, administramos oxígeno y se conecta el monitor desfibrilador cuando esté disponible. Recuerden que para verificar el pulso no lo vamos a hacer con el electrocardiograma de 12 derivaciones porque vamos a perder tiempo, sino que lo vamos a hacer con las palas o con las derivaciones con el mismo dispositivo del desfibrilador. Los ritmos que son revertibles con descarga son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Para ello vamos a administrar una descarga, bien sea con un desfibrilador manual bifásico, vamos a colocar una dosis de 200 joules o un desfibrilador automático externo que especifica cada dispositivo, generalmente son 200 joules, o un monofásico con 360 joules. Y reiniciamos después de la descarga inmediatamente la reanimación cardiopulmonar. Vamos a administrar 5 ciclos de RCP, es decir, 100 compresiones y 2 respiraciones. Tras 5 ciclos vamos a verificar de nuevo si hay pulso y verificar el ritmo. Si no hay pulso y verificamos que el ritmo sigue siendo desfibrilable o revertible con descarga, se va a continuar el RCP mientras se carga el desfibrilador, se administra una descarga y tras esta descarga vamos a colocar entonces inmediatamente adrenalina o epinefrina, 1 miligramo endovenoso, se repite de 3 a 5 minutos o se administra una dosis de vasopresina de 40 unidades en lugar de la primera o segunda dosis de adrenalina. Si posteriormente a esto hacemos 5 ciclos nuevamente de RCP y vemos que el paciente no tiene pulso y el ritmo sigue siendo desfibrilable o revertible con descarga, entonces se administra una carga adicional con el desfibrilador, se reanuda el RCP inmediatamente y se colocan antiarrítmicos como amiodarona, en este caso 300 miligramos endovenosos, y luego se considera 150 miligramos adicionales, o lidocaína, la primera dosis de 1 a 1.5 miligramos kilo y luego de 0.5 a 0.75 miligramos kilo, máximo 3 dosis, o considerar el uso de sulfato de magnesio de 1 a 2 gramos endovenosos para la torsión de punta. Y posteriormente se administran 5 ciclos nuevamente de RCP. Y se repite de nuevo el cuadro 5, que sería verificar ritmo y así sucesivamente, hasta comprobar nuevamente el pulso. En caso de que verificando el ritmo veamos que no se puede revertir con descarga, en el caso de asistolia no vamos a ver ningún tipo de trazado electrocardiográfico, pero puede haber actividad eléctrica sin pulso, entonces se va a reanudar la reanimación cardiopulmonar por 5 ciclos. En este caso no vamos a administrar descargas, sino que vamos a colocar adrenalina, 1 miligramo endovenoso, repetir cada 3 a 5 minutos, y se puede administrar igualmente una dosis de vasopresina de 40 unidades en lugar de la primera o segunda dosis de adrenalina. Se puede considerar administrar atropina 1 miligramo en caso de actividad eléctrica sin pulso lenta o de asistolia y se repite de 3 a 5 minutos. Luego que se verifique el ritmo, se administran 5 ciclos de RCP y si comprobando el ritmo no se puede revertir, entonces se vuelve a realizar el paso anterior. Pero si se puede revertir con descarga, entonces vamos a hacer el mismo recuadro que habíamos dicho de colocar descargas eléctricas y pasar entonces de nuevo a adrenalina y vasopresina, administrar 5 ciclos de RCP adicionales y luego una descarga adicional. Si verificando el ritmo se puede revertir. Si se puede revertir, entonces usamos el desfibrilador
Si no se puede revertir, entonces usamos tratamiento farmacológico asociado a la reanimación cardiopulmonar. Recuerda que durante la reanimación se debe comprimir fuerte y rápido, alrededor de 100 compresiones minuto, asegurarse de que el tórax vuelva completamente a su posición original, minimizando las interrupciones en las compresiones torácicas. El ciclo de RCP es de 30 compresiones y luego 2 respiraciones. 5 ciclos serían 2 minutos. Evitar la hiperventilación y asegurar la vía aérea y confirmar la ubicación del dispositivo desfibrilador. Una vez colocado el dispositivo avanzado para vía aérea, los reanimadores ya no administran ciclos de RCP, sino que se realizan las compresiones torácicas sin pausa para establecer más o menos 100 compresiones minuto y se administran de 8 a 10 respiraciones minuto, verificando el ritmo cada 2 minutos. Los reanimadores deben turnarse cada 2 minutos para evitar el cansancio y comprobar entonces la ley de las H y de las T que vimos, que son las posibles causas en el paro cardíaco. El otro tipo de arritmias por frecuencia cardíaca baja, entonces serían las bradicardias. Pacientes con sensación de mareo, de pesadez nucal, pesadez de cabeza, o pacientes que hayan tenido síncopes con pérdida del estado de conciencia, o pacientes asintomáticos o con una leve molestia, sensación de palpitaciones. Podemos encontrar pacientes también totalmente asintomáticos, que se le haga un electrocardiograma, por ejemplo, por una prueba preoperatoria, y que encontremos una bradicardia. La bradicardia sinusal con una frecuencia menor a 60 latidos por minuto. La onda P está normal y aparece precediendo cada complejo QRS. Habitualmente el PR constante y mayor a 120 minutos. Un bloqueo B de primer grado, donde encontramos siempre un PR mayor a 0,20 segundos, para el resto del trazado es normal. El bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach o MOVIC 1, con un alargamiento progresivo del PR hasta que la onda P no conduce a un QRS, ¿sí? Pero se va siempre aumentando el intervalo PR hasta que la onda P no conduce el QRS. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado o MOVIX 2, donde podemos evidenciar un PR alargado mayor a 0,20 segundos, que es constante, y vemos que llega un momento de que ese PR constante o fijo, posteriormente se produce una P que no conduce a un complejo QRS. Luego, un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, donde no hay un patrón establecido, sino que hay unas PP, una distancia PP que siempre es regular, y un PR que no existe relación con la onda P con la onda R. El manejo de bradicardia, el manejo inicial es similar, se administra oxígeno y se coloca una vía venosa periférica, se hace el ABCDE y hay que ver si el paciente tiene riesgo de asistolia. Entonces hay que ver si el paciente tiene antecedentes de síncope, si hay una pausa mayor a 3 segundos de duración en el electrocardiograma, si el bloqueo auriculoventricular es de segundo grado MOVIX 2 o es un auriculoventricular de tercer grado o completo con QRS ancho. Si es así, se debe valorar si el paciente es candidato a colocarse atropina de 0,5 miligramos endovenoso, máximo 3 miligramos, o si es candidato a marcapaso cuando tiene un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIX 2 o un bloqueo auriculoventricular completo. El marcapaso intravenoso se considera un marcapaso transcutáneo, y esto lo hace el cardiólogo. Bien. Si no tiene riesgo, hay que ver si presenta signos adversos, como signo de bajo gasto cardíaco, o sea, que tenga signos de shock o una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, insuficiencia cardíaca, una frecuencia cardíaca menor de 40 o arritmias ventriculares que requieren tratamiento.
Si es así, también es candidato a atropina 0.5 miligramos con una dosis máxima de 3. Si no es así, entonces el paciente se va a dejar en observación, o sea, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular de primer grado o MOVIS 1, que no tenga signos de bajo gasto. Si es así, entonces se va a dejar en observación y se interconsulta con cardiología. No se administra tratamiento farmacológico si el paciente no lo amerita. Cuando estamos en presencia de una bradicardia, una prueba semiológica muy útil es hacer una prueba de cronotropismo, que es colocar al paciente en decúbito supino y pedirle que mueva los miembros inferiores como una especie de bicicleta y vemos si la frecuencia cardíaca se estimula y aumenta más de 15% de lo que estaba previamente. Si es así, el nodo sinusal no es un nodo enfermo, sino que más bien corrige, pero si no es así, sí estamos en presencia ante una enfermedad del nodo sinusal. Por lo que es muy importante establecer realmente si el paciente tiene alguno de estos riesgos de asistolia o si tiene signos adversos para poder administrar, bien sea un tratamiento farmacológico o un tratamiento mecánico con el marcapasos endoveno. Otro de los puntos a contemplar son los estudios a realizar en pacientes que presentan arritmias. Es importante determinar cómo se encuentra el hemograma o la hematología completa del paciente, cuánto tiene hemoglobina, porque vimos que una de las causas de arritmias es la hipovolemia. Debemos establecer también el ionograma o los electrolitos séricos. Como sabemos, el potasio y el calcio, al igual que el magnesio, son fundamentales en la conducción eléctrica cardíaca. Cómo está la función renal. En pacientes con insuficiencia renal aguda puede haber hipercalemia. Y cómo está la gasometría, si hay una acidosis metabólica o láctica que puede estar contribuyendo a desencadenarse una arritmia. También el ecocardiograma, como hablamos, que es un punto importante para determinar o no presencia de trombos intracavitarios cuando se presenta una arritmia tipo fibrilación auricular de más de 48 a 72 horas de duración y debe ser valorado por experto cardiólogo, ya que el paciente no solamente puede tener una arritmia que contribuya a formar coágulos dentro del corazón, sino que puede tener una canaliculopatía, por ejemplo, como vemos en el síndrome de Brugada, que debe ser consultado con un electrofisiólogo. Hay otros tratamientos, por ejemplo, ablación cardíaca o la cardioversión eléctrica programable que deben ser realizados por el cardiólogo. Y entonces hay distintos tipos de arritmias que deben ser consultadas con este especialista para poder realizar el tratamiento lo más específico y considerable posible. Por su atención, espero que la ponencia haya sido de su agrado y bueno, recordemos que la educación es un pilar fundamental de la familia, de la sociedad y la educación médica continua es un pilar fundamental en todo estudiante de medicina. Muchísimas gracias por su atención, espero que podamos reunirnos en una próxima oportunidad. Cualquier duda o sugerencia les dejo a continuación mi correo electrónico.